Apreciados hermanos, reciban una vez más mi cordial saludo y mi deseo de que en esta oportunidad sigamos aprendiendo y profundizando aquellas verdades trascendentes, importantes de la palabra de Dios y que nos ayuden a intimar, a profundizar nuestra relación con Él, a conocerle más de cerca y a amarlo más, ¿verdad? Amar su palabra, reverenciarla y a ponerla por obra. En esta oportunidad vamos a la sesión número 4. Vamos a revisar la temática de la sesión número 4 de métodos de estudio bíblico. Y el propósito de la sesión, vamos a ver, comprender y aplicar el método de estudio de la Biblia por la Biblia. Vamos también a ver los símbolos sobre la palabra de Dios y hechos específicos sobre la palabra de Dios expresada en la misma Biblia. Es un método que consiste en hacer una mirada profunda a la Biblia y para referirnos a partir de lo que ella misma nos habla en cuanto a la temática misma de la Biblia. Vamos a ver algunos aspectos, bueno, entre ellos los símbolos, vamos a verlo ya más adelante, pero vamos a iniciar desde que la Biblia, la fuente de la Biblia es el mismo Dios. Y vamos a ir viendo varios versículos de la palabra que fundamentan lo que nosotros ciertamente sabemos, pero que los vamos a ir revisando detalladamente en las Escrituras, ¿no? Sabemos que la fuente de la Biblia es el mismo Dios. Nuestro Dios Todopoderoso, Él es la fuente misma de la Escritura, de la Biblia. Así lo dice el Salmo 68:11. Dice, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas, ¿verdad? El Señor daba la palabra, decía el salmista, y declarando aquí que la palabra viene de Él, que Él es la fuente de la palabra. Esto confirma que Dios es la fuente de la palabra. También lo dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Está confirmando que la palabra que ellos llevaban era la palabra de Dios. Explica que la Biblia es la palabra de Dios y que su fuente no es ningún hombre. Cuando Jesús habló durante su ministerio terrenal, Él dejó claro que la fuente de sus palabras era Dios. Y vamos a ver allí algunos versículos como Juan 14:10, 24 y 24, también Juan 17:8 y 14 y Juan 3:34. En Juan 14:10, Jesús dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. También en Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús mismo lo declaraba y él reverenciaba tanto el hecho de que las palabras que él hablaba, que él decía, ciertamente decía, no soy yo, son las palabras que mi Padre ha dicho, que es la palabra que habéis oído, el Padre las envió. En Juan 17:8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Le hablaba Jesús al Padre, porque las palabras que me diste, Padre, ¿no? Les he dado, y ellos
la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. También en Juan 17:14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra. Entonces el mismo Señor Jesús reconocía que no era la palabra de él, ¿no? Él ciertamente era hombre, ¿no? Vino dejando su deidad, ¿no? Haciéndose hombre para salvarnos, vino y él declara que yo les he dado tu palabra. Y también dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no le da Dios el Espíritu por medida. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Entonces, sabemos por estos textos, o muchos otros más, pero por estos, que la fuente de la palabra es el mismo Dios. En relación a la historia de la palabra, ¿qué podemos decir en relación a la historia de la palabra? La Biblia revela mucho sobre su propia historia, contestando preguntas tales como ¿cuánto tiempo ha existido la palabra? ¿Quién fue el primero que registró las palabras de Dios? Podemos leer, por ejemplo, en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la misma palabra nos da respuesta que cómo es que se constituyen las cosas, cómo es que suceden los hechos en relación a la historia de la palabra misma. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Este versículo revela que el mundo en que nosotros vivimos fue formado o creado por la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en el primer libro de la Escritura, en Génesis, en el capítulo 1, en la Biblia, se cuenta la historia de la creación, y ahí podemos descubrir realmente que esto es una completa, absoluta verdad. Dios literalmente habló y el mundo vino a la existencia. Podemos leer más sobre esto también en 2 de Pedro 3, del 5 al 7, en Hebreos 1:3, también dice que Él continúa sustentando el mundo y todas las cosas por la palabra de su poder. En el Salmos 33:6 nos dice que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. A ver, tenemos ahí 2 de Pedro 3, del 5 al 7, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces sabemos que la palabra de Dios dice, fue la que dio origen, ¿no? La que permitió que se establecieran tanto la tierra como los cielos. Y dice, hay personas, hay quienes ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y en Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, su palabra, hermanos, la palabra de Dios es la que permite que las cosas estén sucediendo.
que las cosas se sucedan y se sostengan. Y en el Salmos 33:6 dice también la Escritura, con la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos con el espíritu de su boca. Miren cuán preciosas palabras, cuán preciosos versículos que nos muestran del poder de Dios y del uso de su palabra, ¿no? Cómo fueron hechas las cosas a través de su palabra. Dios es eterno, Él no tiene principio ni fin. Desde que Dios es inseparable de su palabra, Él es la palabra, entonces la palabra no tiene ningún principio y ningún fin. Así como Dios, su palabra siempre ha existido. Tenemos Éxodo 20 del 1 al 17, es un texto un poquito largo, pero podemos ver también allí en la Biblia, este es el primer registro de Dios inspirando a un hombre, Moisés, para que registre sus palabras, ¿no? Tenemos también en el capítulo primero de Juan, en la Biblia, a los versículos 1 al 5 y 14, estrechamente este pasaje se refiere a Jesús como la palabra. Revela que la palabra, Jesús, estaba, el verbo en el principio era Dios y estaba con Dios, dice, ¿no? Confirma cómo Dios y su palabra crearon el mundo. Jesús siempre ha existido con el Padre, pero en el versículo 14 dice cómo la palabra, el verbo, hecho carne, Jesús, ¿no? Vino a vivir en la tierra en la forma humana. Los versículos 11 al 12 registran cómo Él fue rechazado por su propio pueblo, pero también cómo aquellos que lo reciben pueden volverse hijos de Dios. Mas aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? En Juan 1:12. En cuanto a los libros, pergaminos y piedras, la palabra de Dios fue escrita en muchas formas a lo largo de los años. ¿No? Fue escrita en piedras por Moisés, y eso lo vemos cuando Dios le entrega el libro de la ley en tablas de piedra, escritas por la misma mano de Dios, el mismo dedo de Dios. Y eso está registrado en Éxodo 20, del 1 al 17. Y en grandes piedras cuando Israel entró en la tierra prometida, también en Deuteronomio 27, del 1 al 8. La palabra de Dios fue escrita en un libro, lo dice Deuteronomio 31, del 24 al 26. Y en los pergaminos, como también lo muestra Jeremías 36:2. O sea, fue escrita en piedra, fue escrita en un libro, fue escrita en pergaminos. Y todo eso tiene su sustento bíblico. Por ejemplo, Jeremías 36:2 dice, tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todos los gentiles desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Le está dando la instrucción Dios al profeta Jeremías, ¿no? Tómate un rollo de libro y escribe en él todas las cosas, le dice. Entonces, un pergamino, si bien es cierto, es un largo pedazo de papel con bobinas de madera en cada extremo. Cuando se lee o escribe en un pergamino, se inicia en un extremo y va desarrollándose el papel según se va avanzando. Se usaron los pergaminos, hermanos, se usaron los pergaminos para escribir la palabra de Dios. También, y Dios incluso inspiró canciones en su palabra. Vemos en Deuteronomio 31, del 19 al 22. Deuteronomio 31, vamos a verlo. Del 19 al 22. Dice, ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel y ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos,
y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Qué fuerte la palabra, pero el Señor mismo lo declara. Ahí está. Dice que, bueno, lo voy a volver a leer. Está en Deuteronomio 31, del 19 al 22. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les viniere muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Acerca de la inspiración de la Biblia, hermanos, es una de las cosas más importantes que nosotros podemos encontrar registrado en las Escrituras. La Biblia revela sobre sí misma que ella es un libro inspirado por Dios. A través de la inspiración del Espíritu Santo, Dios habló a los santos varones para escribir su mensaje. Tenemos en segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, dice, estos versículos confirman que la palabra de Dios fue inspirada. Ellos también revelan que ella es aprovechable en 4 áreas mayores de la vida cristiana. Tenemos ahí el versículo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Entonces, para enseñar, para la doctrina, para redarguir, para dar reprensión, para corregir, ¿no? Para la corrección y para la instrucción en justicia. Estos versículos son los objetivos principales de la palabra de Dios. Estos producen que el hombre de Dios sea perfecto, maduro y completamente capacitado, equipado para toda buena obra. Podemos decir que la palabra es eterna y que también la misma Escritura nos lo dice. En el mundo natural, muchos libros son solo válidos por un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, un libro sobre los procedimientos médicos o cualquier aspecto de la ciencia de repente es válido durante unos cuantos años, porque cuando se desarrollan medicinas o métodos nuevos o mejores tratamientos, el libro ya no va a ser más aplicable. La palabra de Dios es eterna, hermanos, y es aplicable por todas las veces. Era pertinente en el pasado, es pertinente en el presente y será pertinente en el futuro. Es fiel y verdadera. Y como lo dice el Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra del Señor es para siempre. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tenemos también en 1 de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, viviente y que permanece para siempre. Este versículo no solo revela que la palabra de Dios permanece para siempre, porque ella también vive para siempre. Dios es y siempre ha sido eterno. Nosotros servimos a un Dios viviente. Dios es inseparable de su palabra, porque Dios vive, su palabra vive y es pertinente durante todo el tiempo. No tiene fin, permanece, es pertinente. También en Isaías 48, este versículo confirma que la palabra de Dios existe, permanece para siempre.
no perecerá como las cosas que de repente nosotros vemos alrededor, ¿no? En el mundo natural. Y tenemos ahí Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Hermanos, es, digamos, tan real y podemos tener tanta confianza porque el mismo Señor nos lo declara, nos lo enseña, nos lo muestra en su palabra. Su palabra es fiel y permanece para siempre. Hay dos divisiones básicas respecto a la palabra. La Biblia habla de dos divisiones básicas de la palabra de Dios. Hay la leche de la palabra y hay la carne de la palabra. La leche de la palabra es la verdad básica, fácilmente entendida. La carne de la palabra son las enseñanzas más profundas de la palabra de Dios que traen la madurez espiritual. Podemos leer en Hebreos 5, en este caso tenemos del 12 al 14, y también Primera de Pedro 2:2. En Hebreos 5, del 12 al 14, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y también en Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Entonces, tiene dos formas. Uno es la leche espiritual no adulterada y nos dice desead como niños recién nacidos esa leche espiritual que es sin contaminación, ¿verdad? Que va directo a nutrir, pero que tiene que ver con las verdades sencillas, las verdades más simples, aquellas que cuando recién uno conoce al Señor y nace espiritualmente, entonces necesita recibir palabra buena, leche, que sea digerible, que sea aceptable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, ¿no? Pero cuando uno va creciendo y va madurando, entonces ya la palabra se puede volver más sólida, un alimento más sustancioso, de repente ya no solamente cosas sencillas, sino de repente verdades más profundas, verdades doctrinales incluso más profundas, ¿no? Tenemos entonces dos formas de la palabra, la leche y el alimento sólido. ¿Cuál es el propósito de la palabra? De acuerdo a lo que dice la Escritura, Dios dio su palabra para lograr propósitos específicos. Un propósito es una meta u objetivo. Según la Biblia, algunos de estos propósitos son como sigue. La palabra produce la fe en el Evangelio. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Por la palabra se produce la fe, ¿no? La palabra permite que se produzca la fe en el Evangelio, porque acá dice que habían oído la palabra y creyeron. A partir de haber oído la palabra, creyeron. ¿Qué más? La palabra también cumple otro propósito, y es el de limpiar. La palabra nos limpia, según Juan 15:3 y Efesios 5:26. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También, si usted oye y cree, ella trae la vida eterna. Si nosotros oímos y creemos a la palabra, tendremos vida eterna. De acuerdo a lo que dice Juan 5:24, el que de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? A vida. También es la base para el juicio eterno, ¿no? La palabra tiene otro propósito y es el de juicio eterno. Dice en Juan 12:48, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará
en el día postrero. Entonces, habrá fundamento para cuando haya un juicio, y los fundamentos están en la palabra de Dios. Dice el Señor que Él juzgará, y ese juicio eterno viene como base con la palabra que fue hablada, ¿no? La palabra que fue predicada, que fue dicha, la palabra de Dios. ¿Qué más? Hay más propósitos, hermanos. Hay más propósitos de la palabra. Otro de los propósitos es que los espíritus inmundos son expulsados por la palabra. Se pueden expulsar por la palabra. En Mateo 8:16 dice, hablando del Señor Jesús, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El Señor Jesús obraba en poder y en la unción del Santo Espíritu de Dios, pero también y sobre todo en el uso de la palabra. Entonces dice la Escritura aquí que le trajeron endemoniados y enfermos, y con la palabra echó fuera a los demonios. Poderosa palabra de Dios. Las señales milagrosas también siguen a la predicación de la palabra, convenciendo de la verdad del Evangelio. En Marcos 16:20 dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ellos predicaban, hermanos, y las señales le seguían a la predicación. Muchos enfermos sanaban, endemoniados eran libres, y se podía ver la gloria de Dios manifestándose. Pero ¿cuándo? Cuando se manifestó la predicación de la palabra, dice la Escritura. ¿Y qué más? Otro de los propósitos es traer salvación. Ya lo hemos visto, pero de manera más específica lo dice en 1 de Juan 1, del 2 al 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Da convicción de salvación. Realmente, si uno camina en el camino de la salvación, nosotros debemos permanecer en él y debemos andar como el Señor anduvo. Eso está en 1 de Juan 2:6. Hay más propósitos. Por la palabra uno puede nacer de nuevo. En 1 de Pedro 1:23, en Salmos 119:41 lo fundamenta. La palabra lleva el registro de la verdad del Evangelio. Eso está en 1 de Juan 5:7. También la palabra permite la santificación de los santos. Podemos ser santificados por la palabra, y eso está en 1 de Timoteo 4:5. Hay esperanza en su palabra. La palabra trae esperanza, hermanos. En tiempos de angustia, de tribulación, la palabra es la que nos trae esperanza, esa bendita esperanza, que Él sostiene las cosas, que el Señor nos ayuda, que Él está a nuestro lado, que es nuestra sombra, que está a nuestra mano, que nos sostiene y que nos ayuda en todo momento, ¿no? Entonces hay esperanza en su palabra, y lo declara en los Salmos 135, 119, 49 y 81. ¿Qué más? Hay sanidad en su palabra. Lo declara el Salmo 107:20. Hay muchos propósitos maravillosos y eternos en su palabra. ¿Qué más? Lo mantiene alejado del camino del destructor. Eso está en Salmos 17:4. Y acá lo tenemos. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. ¿Por qué? Por la palabra de tus labios. Hablaba el rey David, ¿no? Que estaba siempre tan expuesto a la persecución de sus enemigos. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos, decía. ¿Qué más? Es espíritu y es vida. Eso lo declara en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? Son espíritu y son vida, hermanos. Son vida, son espíritu y vida. La palabra de Dios es tan vital, tan importante para nosotros,
y bueno, lo sustenta, ella misma lo sustenta. ¿Qué más? En Jeremías 15:16, la palabra de Dios dice acá, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Yo las comí, tu palabra me fue por gozo. La palabra trae alegría, hermanos, trae alegría y regocijo. Ese es otro de los propósitos de la Escritura. La fe es aumentada por la palabra, de acuerdo a Romanos 10:17. Trae el consuelo en Primera de Tesalonicenses 4:18, Salmos 119, 50, 52. Trae también la nutrición espiritual en Primera de Timoteo 4:6. Tenemos ahí, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Entonces trae la nutrición espiritual. También trae la oración contestada. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios en busca de una petición, clamando, buscando su favor? Pero dice que la oración es contestada por su palabra. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay la condición es que la palabra del Señor permanezca en nosotros, así como nosotros permanezcamos en Él, ¿no? Cuán importante la palabra, hermanos. También es la llave al éxito, y lo declara Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es la llave al éxito. El Señor le da la recomendación a Josué de que no se aparte su boca del libro de la ley, ¿no? Sino que en ella medite de día y de noche, que la guarde y que haga conforme a lo que está escrito en ella. Y entonces dice, entonces la consecuencia de hacer todo esto, de guardar la palabra, de ponerla por obra, de meditarla cada día, de tenerla a la mano en el momento preciso, en el instante, en cualquier momento que se requiera, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También, si usted oye y la guarda, usted es bendecido. Eso lo declara Lucas 11:28. También el propósito de la palabra es permitir nuestro crecimiento espiritual, ser aprovechada para el crecimiento espiritual. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. También trae bendiciones cuando se guarda y maldiciones cuando no se guarda. Y eso está escrito en Deuteronomio 28, ¿no? Si pusierais por obra, oyereis la palabra, la pusierais por obra, vendrán tales y tales bendiciones, ¿no? Pero si no hicierais caso para no oír la palabra y no ponerla por obra, entonces vendrán las maldiciones y comienza a hacer la lista el Señor de las maldiciones y las bendiciones en Deuteronomio 28. También la palabra es un arma para el tiempo de la tentación. Y lo hemos visto cuando el Señor Jesús hace uso de la palabra respondiendo enérgicamente a Satanás en Mateo 4, ¿no? Con el escrito está, y por 3 veces, las 3 veces que Satanás tentó al Señor Jesús, las 3 veces el Señor Jesús respondió con la palabra, escrito está. Así que es un arma poderosa para el tiempo de la tentación. También la palabra convierte el alma. También hace sabio al simple. Lo dice en el Salmos 19:7. 19:7. Ilumina también,
trae luz a nuestras vidas, ilumina nuestro caminar. Salmos 19:8. La palabra nos advierte en el Salmos 19:11, por ejemplo, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Nos advierte, pero también nos trae recompensa. Tu siervo es además amonestado con ellos. Nos amonesta, hay una exhortación, pero en guardarlos hay grande galardón. Trae recompensa. Guardar la palabra trae gran recompensa. Permite el acceso al cielo, ¿no? Eso está en Apocalipsis 22:14. Trae la bendición de caminar en la rectitud. Eso está en el Salmo 119 del 1 al 3. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice el Señor. Muy bien. Y continúa las bendiciones y los propósitos de la palabra. Hace más sabio que sus enemigos, maestros y los ancianos. Los hace más sabio que sus enemigos, ¿no? En Salmo 119, 98 al 114. También vivifica, nos vivifica. ¿Saben que todo el Salmo 119 habla de las bendiciones y las bondades de la palabra? Vivifica, fortalece, es la base de la misericordia de Dios hacia usted, hacia mí. Trae el deleite, da comprensión al simple, trae liberación. Podemos leer aquí algunos versículos del Salmo 119. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Entonces, trae misericordia, dice, ¿no? Trae misericordia. El Señor muestra su misericordia conforme a su palabra. Hay otro versículo aquí, dice, llegue mi oración a tu presencia, líbrame conforme a tus promesas, brote de mis labios la alabanza, pues tú me has enseñado tus leyes. Llegue mi oración a tu presencia. Trae liberación, hermanos. La palabra trae liberación. Y también trae deleite. Dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En tiempos difíciles como los que vivimos, realmente tomar la escritura y no solamente leerla, revisarla, sino apropiarnos de ella, realmente va a crear esos sentimientos de paz, de tranquilidad y aún de gozo, como lo dice, ¿no? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La palabra de Dios cumple su propósito, son muchos los propósitos, pero hay un propósito de acuerdo a lo que está establecido en Isaías 55:11. Ciertamente hay muchos propósitos como los que ya hemos acabado de mencionar. La Biblia enseña que la palabra logrará sus propósitos para lo que ella exista. Dios dice que su palabra no volverá vacía. Dios no hace promesas vacías. Dios no habla cosas que no se van a cumplir. Lo que Él dice, acontece. Cada palabra de la Biblia fue escrita para un propósito y ese propósito se logrará. En Isaías 55:11, lo tenemos acá, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra que el Señor envía tiene un propósito específico con cada uno de nosotros, de manera particular, muy personal, cuando Dios nos habla de manera muy personal. Dios envía su palabra y cumple el propósito personal con usted y conmigo, pero también lo hace de repente como congregación, también lo hace como un grupo de personas, como iglesia, también lo hace como familia. Puede ser que el Señor esté enviando una palabra a su familia y cumple su propósito. Entonces, hermanos, este detalle un poco sustancioso, porque hemos fundamentado con varios versículos de la Escritura, es para referirnos
al estudio de la palabra por la palabra en sí misma. Hemos visto cómo que la palabra tiene su fuente, y su fuente es Dios mismo, ¿no? Como que por la palabra se ha creado todo, la palabra sustenta todo, como la palabra tiene propósitos eternos y diversos. Por la palabra Dios permite que nosotros sigamos sosteniéndonos cada día. Y bueno, ya lo que hemos revisado es bastante fundamentado, ¿no? Hay versículos que nosotros vamos a poder tomar, revisarlos, sobre todo el Salmo 119, que es muy rico, tiene la riqueza y habla precisamente sobre la ley, sobre la palabra de Dios. Y hasta aquí esta primera parte de la sesión número 4, y yo espero que sea de bendición, siga siendo de bendición como lo es para mí, porque revisar siempre estos términos, estos versículos realmente avivan la fe y nos hacen revivir y volver a tomar en cuenta cuán valiosa, cuán importante y qué tesoro tan valioso tenemos en la palabra de Dios. Así que les animo a seguir escudriñándola, leyéndola, pero sobre todo fundamentando nuestro estudio en la palabra de Dios, a través de este método del estudio de la Biblia por la Biblia. Hemos concluido la primera parte de esta sesión número 4. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos.